7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y ahora añadimos la recuperación de la institucionalidad tan frágil. País viendo cómo la delincuencia organizada busca desesperadamente tumbar a la fiscal general, mientras la fiscal general jugándose día, noche y madrugada para hacer operativos como el último Metástasis, en donde han caído 39 personas. Tengo el pronunciamiento sobre la base de la realización con los nombres en contra de quienes se realiza en un documento de 52 páginas que firma nada menos que el juez nacional, doctor Felipe Córdoba Ochoa, el secretario relator, doctor Carlos Iván Rodríguez García. Lo curioso es que antes de este operativo Metástasis, de esta madrugada, ya anoche, políticos y el propio cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura ya advirtieron. Un expresidente que anda prófugo en Bélgica ya dijo, se preparan allanamientos. ¿Cómo saben? Allanamientos incluso en donde ha caído un general de la República, un general de la Policía Nacional que dirigió el SNAI. Bueno, esta es la realidad que está luchando el Ecuador contra estas organizaciones. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados en estudios, el doctor Patricio Gijón, jurista, el doctor André Benavides, constitucionalista, y el asambleísta Pedro Velasco. Quisiera empezar, antes de ir al tema de los juicios políticos, la ruta que tiene la Asamblea Nacional, mientras rápidamente atropellando todo, ayer ya dejaron sin efecto 3 juicios que estaban en proceso, con la ayuda de un voto del Partido Social Cristiano, además de la Revolución Ciudadana. Hay que esclarecer esto, sobre qué base jurídica en derecho público hay que aplicar lo que está escrito. Antes de eso, decía, quiero pedirles una opinión de este último operativo Metástasis, con el testimonio de la señora fiscal general que ha emprendido esta tarea. Por favor. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. Formularé cargos contra un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, un ex funcionario de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente se desempeña como director provincial en la misma judicatura. Además, a funcionarios de Cortes Provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, de la Fiscalía de Guayas y Santo Domingo de los Áchilas, de la Policía Nacional, incluido un ex general, de personal del SNAI, de abogados en libre ejercicio y de líderes de la estructura criminal, quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Eso dijo la fiscal general en las últimas horas. Ahora veamos el testimonio de esta mañana en unas declaraciones hechas a Ecuavisa del detenido presidente del órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, Vilman Terán. No conozco, les estoy indicando hasta este momento que no sé las razones propias de la detención. Solamente una letra que dice sicariato y detención. Me hacen firmar un documento en el cual se me notifica y no se me incluye, no se me da a conocer. Es ilegal, es arbitraria. No conozco hasta este momento el motivo de mi detención. Estoy retenido. Mi capacidad de moverme en libertad está limitada, no puedo yo expresarme, no sé lo que esté sucediendo en mi casa, habían menores de edad en mi casa, atención, no he presenciado el allanamiento, no se hizo en mi presencia, por lo tanto temo incluso de que vayan a montar evidencia. Ya se está anticipando, montar evidencia, y la policía enseña lo que ha encontrado, fajos de billetes, eso enseña en esta investigación. Antes de pasar al tema, como les decía, el tema de la responsabilidad política, los juicios políticos, en donde estamos evidenciado sobre la base del ordenamiento jurídico atropellamientos, un comentario dada la experiencia
y de esto hemos hablado bastante, doctor Patricio Gijón, sobre este operativo Metástasis y la detención de 39 personas, entre ellos un general, el propio señor Vilman Terán, quien ha sido absolutamente cuestionado en el país y en el exterior. Doctor Gijón, muy buen día. Buen día, Miguel. Es evidente que las narcomafias han penetrado la institucionalidad. Es evidente, y el país debe saber con claridad por qué se quiere tumbar a la doctora Salazar. Esto ha quedado absolutamente claro. Después de este operativo, se han detenido a más de 20 personas, nada menos que al presidente en funciones del Consejo Nacional de la Judicatura, organismo que tiene que velar por el buen manejo en la parte administrativa y disciplinaria de todos los aparatos judiciales. Entonces, el más alto personero de este organismo de administración y de disciplina ha sido detenido dentro de un operativo que ha organizado la Fiscalía General del Estado al interior de un proceso que lo ha denominado Metástasis, que investiga temas gravísimos de narcotráfico. Esta situación es gravísima. Aspiro a que la Asamblea Nacional no esté con vasos comunicantes en función de atender los intereses mafiosos. Aspiro que la Asamblea Nacional pues enderece su conducta. Aspiro que la Asamblea Nacional guarde los intereses del país que quiere precisamente combatir de manera eficaz a las mafias, pero lamentablemente nos dejan unas huellas francamente preocupantes cuando, por ejemplo, el día de ayer en la Comisión de Fiscalización archivan 3 procesos, dejan sin efecto o suspenden uno para habilitar precisamente el juicio político en contra de la Fiscal General del Estado. Aquí el país en su conjunto reclama a la Asamblea Nacional ponerse la camiseta de la dignidad del país, luchar en favor precisamente de lo que todos queremos, vencer a las narcomafias. Pero esto no se puede hacer precisamente en línea de llevar y de tratar de buscar la cabeza de uno de los pocos funcionarios, de una funcionaria que viene haciendo una lucha franca, frontal, absolutamente valiente en contra de estas mafias criminales. Quiero decirles, este dictamen en el caso Metástasis fue autorizado por el juez nacional Felipe Córdoba, en donde leemos los detalles, incluso incautaciones, vehículos, 38 personas aprehendidas. Habrá que ir a la formulación de cargos. Señor asambleísta Pedro Velasco, bienvenido. Un comentario sobre este operativo Metástasis. Y segundo, por lo que señalaba el doctor Patricio Gijón, ustedes conocen en la Asamblea Nacional la responsabilidad que tienen, porque hay un dictamen a propósito de juicios políticos de la Corte Constitucional del 23 de octubre, que da cuenta de la responsabilidad que tienen fundamentalmente el respeto al ordenamiento jurídico, por ejemplo, en el procesamiento de juicios políticos. Por favor, señor asambleísta Pedro Velasco, muy buen día. Buenos días, señor Rivadeneira, doctor Gijón, doctor Benavides. Es preocupante lo que está pasando en el Ecuador. No quisiera que se rememore aquellas épocas bastante agitadas que vivió Colombia de los años 80 y 90, en donde imperaba precisamente la violencia, en donde el poder de las organizaciones criminales dominaba y sometía al Estado colombiano. Y parece que lamentablemente eso, desde hace algún tiempo atrás, con la anuencia de ciertas personalidades y ciertos organismos, han hecho que nuestro país se vuelva uno de los más violentos, de los más inseguros, en donde prácticamente el narcotráfico, los recursos económicos mal habidos son los que tienen privilegio. Ya no es la gente trabajadora, honesta, los que tienen que estar precisamente en instituciones de respeto y con conocimiento. Lo que ha hecho esta mañana la Fiscalía, me parece que debemos todos los ecuatorianos cerrar filas en apoyo y en respaldo total.
Y este es un mensaje potente, que nadie está por encima de la ley, que nadie puede estar por encima de un marco constitucional de respeto a la normativa. Y si tienen que responder ante los órganos judiciales, tienen que hacerlo con el máximo rigor de la ley. No podemos nosotros permitir que a quien está actuando en respeto a la ley, a devolverle paz, tranquilidad y a combatir contra las organizaciones criminales, tenga que ser sometida a un juicio político, sin ninguna causa, solamente porque no les conviene o no les está pareciendo de gusto de ellos lo que está haciendo Fiscalía. Y lo que el día de ayer escuchamos en la información de los noticieros de la Fiscalía, de la Comisión de Fiscalización, que me parece algo inaudito. Es un irrespeto total a la ley. La ley es muy clara y categórica. No es que en combo van a decir archivemos procesos. No es cuestión de decir si tenemos 3, 4, 5 procesos, archivémoslos. La ley determina claramente, al inciso final del artículo 81 nos habla que cuando llegue un proceso enviado por el CAL a la comisión, tiene que analizarlo, tramitarlo, tiene que abocar conocimiento y dar el curso. Y si es que llegara otro proceso, no puede iniciar otro, tiene que terminar el que está en curso, en trámite. Y eso es lo que tiene que hacerse y respetarse. Lo que ayer hemos visto sí nos deja bastante preocupados, es decir, que ahí solamente el imperio de la ley, el imperio del voto es el que va a mandar por irrespeto a la Constitución. Y lo más preocupante es que hay un voto de una colega asambleísta que ni siquiera después pudo dar su justificación ante los medios de comunicación. Nosotros estamos para responder de nuestros actos. Si me permite, ¿es la vocal suplente del Partido Social Cristiano? Así se vio en la información el día de ayer, y cuando los medios le abordaban para preguntarle cuál era la razón de ser de su voto, en base a qué, amparada en qué norma jurídica, lo que hacía era buscar aceleradamente el ascensor, las escaleras para salir huyendo. Eso no me parece ético. Eso me parece que nosotros tenemos que ir tomando correctivos y responsabilidades. De ahí lo que bien dice el pueblo ecuatoriano, nosotros mismos, perdónenme lo que lo diga, somos los encargados de desacreditar una de las funciones que debe ser la que respete la ley. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de acciones y de procedimientos cuando estamos nosotros demostrando que nosotros mismos queremos respetar la normativa jurídica? O tal vez no leyeron el procedimiento que está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el trámite de juicios políticos. Bien, la bienvenida al doctor André Benavides, constitucionalista. Un comentario respecto de los últimos acontecimientos, este operativo Metástasis, que con la anuencia del juez nacional Felipe Córdoba ha llevado a cabo la Fiscalía, 38 detenidos, vehículos, dinero, y está preso el presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor André Benavides, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted, para el doctor Gijón, para el asambleísta Velasco y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Lo que ha ocurrido en horas de la madrugada solo es la punta del iceberg respecto de las irregularidades, ilegalidades y actuaciones contrarias a la Constitución y a la ley que ha llevado este Consejo de la Judicatura. Lastimosamente, la función judicial está herida de muerte y en ese sentido vemos todas estas actuaciones que se han dado por el organismo de administración y control de la función judicial. Es claro que aquí existía una clara intencionalidad de cooptar a la Corte Nacional de Justicia. Por eso es que se da este concurso en la forma como se ha venido realizando. Vemos cómo el Consejo de la Judicatura, en lugar de preocuparse de formular políticas públicas que mejoren la calidad de justicia, se dedica a defenderse de procesos penales. Vemos cómo el Consejo de la Judicatura, en lugar de llamar a concurso de jueces y fiscales para combatir la corrupción y la impunidad, es parte de aquello. Y lo que ha pasado hace algunas horas es la muestra más clara de cómo está funcionando la justicia en nuestro país. En ese orden de cosas, Miguel, me parece loable y saludo la actitud que ha tenido la Asamblea Nacional
principalmente de ciertos sectores políticos que han presentado una solicitud de juicio político en contra de estos malos vocales del Consejo de la Judicatura, que evidentemente merecen la censura y la destitución. Pero eventualmente ya con este allanamiento y este proceso penal, que en las próximas horas ya se va a formular cargos, seguramente el señor Terán y compañía deberán salir de este organismo. También celebro la actitud que ha tenido la fiscal general del Estado, que no se ha milanado ante las amenazas, ante cierto tipo de advertencias de lo que iba a ocurrir en estos momentos. Y creo que es necesario que el país vuelva a tener algo de institucionalidad frente a estos aventureros de la función pública, que lo único que han hecho ha sido satisfacer intereses personales, intereses políticos e intereses partidistas, en lugar de estar del lado del ciudadano, del justiciable, que reclama tutela judicial efectiva. Bien, vuelvo con el doctor Patricio Gijón. A ver, hablemos del tema del juicio político. Ya nos ha señalado el asambleísta Pedro Velasco, una vergüenza. Y lo digo, el Partido Social Cristiano manda a un suplente como si el país no se daría cuenta. Manda a una asambleísta suplente para que vote a favor del archivamiento de los juicios. No pudo articular respuestas, como bien nos relata el asambleísta Velasco. Doctor Patricio Gijón, ¿puede hacer, perdóneme, lo que les viene en gana en la Asamblea Nacional? ¿No hay un ordenamiento jurídico en el país que se respete? ¿No hay dictámenes como el de la Corte Constitucional que marcó la cancha para los juicios políticos? ¿O aquí se puede seguir haciendo lo que desee una mayoría legislativa? Por favor. No va a ser posible que hagan lo que les viene en gana. Yo le puedo asegurar que el pueblo ecuatoriano no lo va a permitir. Estamos saturados de tanto abuso. Como usted acertadamente sostiene, Miguel, existe la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, la número 122/22 JC/23, que me permito, en forma comedida, pedirles a los señores asambleístas, a todos, que la revisen. No digo que la estudien, al menos que la lean. Es una sentencia de vital importancia para entender la naturaleza de un juicio político y para que sepan perfectamente que no existe autoridad alguna ni ciudadano exento de responsabilidades legales. En esta sentencia constitucional se dice que la Constitución otorga a la Asamblea Nacional la facultad de fiscalizar los actos de las máximas autoridades del Estado con sujeción a los preceptos constitucionales y a la supremacía. Que esta obligación de respeto irrestricto a la norma suprema alcanza al proceso de enjuiciamiento político contenido en el artículo 131 de la Constitución. Esto es, no pueden hacer lo que les da la gana, por supuesto. Dice además que la naturaleza política de este control no obsta que deba ejercerse con la rigurosidad debida por parte de los asambleístas y con prevalente consideración a las implicaciones y consecuencias. Voy a remarcar, y consecuencias que siempre pueden derivar de uno de estos procedimientos para la institucionalidad del país. Sostiene con absoluta precisión que la Asamblea Nacional y todos sus miembros se hallan frente al deber de sustanciar el proceso de enjuiciamiento político con cabal rigor, que es lo que no estamos viendo que está ocurriendo, y apego estricto al procedimiento reglado en la Constitución y en la ley. Y termino con esto que para mí es importante. El ejercicio del poder de control de la Asamblea Nacional tiene por naturaleza, dice la Corte Constitucional en sentencia, un margen considerable de discrecionalidad. Y esto es verdad, pero la propia Asamblea, la propia Corte Constitucional del Ecuador dice, tiene un margen considerable de discrecionalidad, pero no de arbitrariedad. Esto
dentro de un fallo que está contenido en 27 páginas. ¿Esta es la de 23 de octubre última? Esta es de 25 de octubre del 2023, que, insisto, sugiero que los asambleístas la lean, la estudien, porque pueden verse incursos en responsabilidades. Porque es verdad, el asambleísta tiene como deber fundamental el legislar y fiscalizar, pero tampoco es que ellos tienen pues un marco de absoluta protección para hacer cualquier cosa y pisotear la ley. Me preocupa mucho, Miguel, el hecho cierto de que la clase política en la Asamblea Nacional tenga una distancia de años luz con lo que ocurre en el Ecuador, con las necesidades de un país que sufre las consecuencias de un reguero de sangre. Antes de ayer, 4 niños mueren en el Guasmo Sur de Guayaquil. Y el reguero de sangre no logra ser frenado. Y el país no sabe qué mismo es lo que plantea el gobernante. Y la Asamblea queriendo llevar a juicio político a la fiscal que investiga estos asesinatos. Y no solamente eso. Escucho discursos francamente detestables en los que dicen que la Asamblea Nacional está haciendo historia en el país y en el mundo, porque ahora en el Ecuador una persona que nace con un sexo determinado pero que cree tener otro puede ir al registro civil y establecer con derecho que le pongan el sexo que esa persona presume interiormente tenerlo. Y que con eso están cambiando y revolucionando el planeta. Por favor, el país no tiene trabajo, la situación económica es de angustia, la pobreza ha crecido de una manera alarmante, no vemos temas concretos en materia de enfrentamiento a las mafias organizadas, y la única persona que lo está haciendo, por supuesto, quieren volar su cabeza, y eso es lo que el país no lo va a permitir. Señor asambleísta Pedro Velasco, ustedes conocen o debieran conocer lo que ha leído el doctor Patricio Gijón respecto de las responsabilidades que tienen los asambleístas, porque no pueden hacer lo que desean en el tema de fiscalización y atropellar procedimientos, saltarse unos juicios, archivar otros, hasta llegar finalmente a la pretensión que tienen, el juicio a la fiscal general, por favor. Los asambleístas no solamente que debemos conocer estas normativas o los fallos que salen de la Corte Constitucional, es nuestra obligación siempre actuar apegados a derecho, es nuestra obligación respetar las normas que rigen la actividad legislativa, y si nos apartamos de ello, tenemos consecuencias que responder ante ello, porque en derecho público solamente estamos autorizados a hacer lo que la ley nos faculta, nada más, pero aquí, lamentablemente, se piensa que por hacer mayorías, y a veces mayorías contra natura, esas mayorías pueden decidir hacer y vulnerar los procedimientos, hacer tabla rasa de la ley, y eso no se puede seguir permitiendo. Yo he sido siempre insistente en eso, por más que me puedan calificar de que me apego mucho a la norma jurídica, a la Constitución, más allá de ser apegado a las normas porque es mi profesión, también hay que apegarse a la ética, al sentido común, que eso es lo mínimo que podemos hacer. Si es que hay algunos que no quieren apegarse a las normas jurídicas, que ellos respondan ante la sociedad. Pero las consecuencias son graves y hay antecedentes en donde los asambleístas han tenido que responder inclusive pecuniariamente con sus recursos por situaciones ilegales, por tomar decisiones arbitrarias, que en eso compartimos con el doctor Gijón. Un tema es discrecionalidad y otro es arbitrariedad, y los asambleístas y cualquier servidor público no puede caer en ello, absolutamente ninguno. Nadie le tomó muy en cuenta lo que pasó estos días en la asamblea cuando se trató esta ley famosa de identidad y datos civiles. Mire lo que se pretendía, y eso es gravísimo, en donde yo tuve una intervención y precisamente a raíz de eso se sacó una normativa que estaba pretendiendo incorporársela, en donde se pretendía que podían ser objeto de adopción todos los niños y niñas por personas
del mismo sexo, por parejas del mismo sexo, por personas solteras, viudas. Imagínense el riesgo en el que poníamos a niños y niñas huérfanos que necesitan la protección del Estado, la protección de todos, garantizarles sus derechos. Es decir, cualquier persona que no tenga ni siquiera un equilibrio emocional, psicológico, podía adoptar. ¿Y con qué consecuencias? El día de mañana, para tener lamentablemente que sufrir abusos esa persona, esos niños, para que se los utilice en temas de pornografía infantil, para que hayan abusos sexuales. Eso era gravísimo. Pues esos temas son los que los analizamos, pero con mucha responsabilidad, y ese tema ventajosamente salió, pero se filtraron una serie de cosas como las que mencionó. Pero ahí, como se vota por mayoría ventajosamente, cuando tenemos criterio, yo me abstuve de esa aprobación de esa ley que a la postre lo que pretende es un poco garantizar, entre comillas, ciertos derechos que han ganado grupos que a la postre podrán tener los derechos, nadie nos oponemos, pero no en esa medida violentando derechos de otras personas. Doctor Andrés Benavides, un comentario respecto de la tarea de fiscalización y el juicio político. ¿Pueden ciertos asambleístas, no todos, por cierto, pueden hacer lo que les viene en gana, atropellar procedimientos, archivar procesos, con el fin exclusivo de llegar a tumbar a la fiscal general que está luchando día, la noche y la madrugada contra el crimen organizado? Estimado Miguel, las últimas actuaciones de la Asamblea Nacional son la muestra más clara de la trafacía, de la irregularidad, del cálculo político y de la impunidad. Lastimosamente en la Asamblea Nacional no se lee la Constitución de la República, no se abre la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque aquí prima la subjetividad frente a lo que dispone la Constitución y la ley. ¿Qué ha pasado respecto del juicio político a la fiscal general del Estado? Se presenta una solicitud de juicio político con prueba que no ha sido anunciada ni presentada. Entonces, ¿con qué vas a imputar el cargo político para enjuiciar a la fiscal general del Estado si no tienes prueba? ¿O acaso con la fuerza de los votos vas a aprobar una causal de juicio político? Y el Consejo de Administración Legislativa, en vez de mandar a completar, alegremente califica esa solicitud de juicio político y va a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Por otro lado, en lugar de aclarar, la Asamblea Nacional entorpece y oscurece los procesos de fiscalización. En estos últimos días, la Asamblea Nacional ha emitido más comunicados que leyes que requiere el país. Comunicados tratando de explicar o tratando de hacer entender lo que ha hecho el CAL y la Comisión de Fiscalización y Control Político. Tercero, en la Comisión de Fiscalización y Control Político es la muestra más clara que no conocen cómo se manejan estos procedimientos. Ejemplo de aquello, Miguel. La Constitución en el 131 nos dice que la solicitud de juicio político se presentará con al menos el 1/4 de los integrantes de la Asamblea Nacional, y se vienen a inventar la figura del desistimiento. Que me indiquen en qué artículo de la Constitución o de la ley existe la figura de desistimiento de juicio político, porque claro, como ahora los juicios políticos tienen que ir en orden cronológico de presentación, la figura que han utilizado ha sido el desistimiento. Desisto de un juicio político, porque el que supuestamente ha presentado, pero lo que no saben es que la solicitud es de 1/4 de los asambleístas. Es decir, que ese 1/4 de asambleístas debía haber desistido del juicio político. Por otro lado, después se inventan cuestiones como que, como ya el solicitante ya no es asambleísta, ya no podemos seguir con ese juicio político. Pero cuando era el juicio político a Lazo, a pesar de que ya no era una asamblea nacional diferente, ahí sí quería seguir el juicio político. Entonces, al menos sé coherente y respeta tus propias declaraciones. Doctor Benavides, si me permite, para ilustrar lo que usted sostiene, apegarse al artículo 131 de la Constitución y 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el propio coordinador general de la Unidad de Técnica Legislativa, Gerardo Vladimir Aguirre Vallejo, en la conclusión y recomendación dice,
no estaría enmarcado este juicio político a los lineamientos constitucionales del debido proceso, por lo que se recomienda que las obligaciones formales contenidas en este informe técnico jurídico sean previamente saneadas para la respectiva admisión de la solicitud. Es decir, aquí hay una advertencia, hay un documento público que advierten lo que están haciendo en la Asamblea Nacional los que quieren enjuiciar a la fiscal. Por supuesto, si uno revisa esa solicitud de juicio político, vemos que tiene varios defectos, estimado Miguel. Y aquí vamos con el cuarto punto. A la fiscal general del Estado se le está imputando políticamente una causal que no tiene que ver con el incumplimiento de sus funciones como fiscal general del Estado. Se está diciendo que no tiene la legitimidad para ejercer esa magistratura porque no ha cumplido con los requisitos, utilizando ese artificio de lo que en su momento se quiso hacer con la revisión del proceso de designación por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y aquí quiero hacer una advertencia. Si la Asamblea Nacional procesa esta solicitud de juicio político y toma en cuenta este hecho que tiene que ver con la designación, y como bien ya lo han señalado, aquí se estaría incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional. Los asambleístas que estén tramitando aquello y que posteriormente, con su voto, censuren y destituyan a la fiscal general del Estado, tendrán responsabilidad ante la Corte Constitucional. Responsabilidad. ¿Pueden llegar a ser destituidos? Podrían. ¿Pueden ser Por destituidos? supuesto, pueden ser destituidos, estimado Miguel, como ya lo hizo la Corte Constitucional respecto de esos malos funcionarios que en su momento ejercían las funciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por otro lado, Miguel, las causales son realmente preocupantes porque se le está imputando respecto de atribuciones y funciones que no tiene la fiscal general del Estado, como tiene que ver con temas de seguridad ciudadana, cuando esa es una facultad privativa ¿de quién? Del gobierno nacional, no de la fiscal general del Estado. En ese orden de cosas, Miguel, lo único que estamos viendo es que existe una clara intencionalidad de tumbarse a la fiscal general del Estado. Ya no sabemos ni siquiera si es por un tema de vendetta, de revancha política, porque investigó, procesó, sancionó a cierto tipo de personajes, pero yo creo que aquí la intencionalidad es no solo tumbarse a la fiscal general del Estado, sino cooptar el organismo. Y por eso era la desesperación de algunos que al apuro, pateando la pelota para adelante, nombrar a jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque ya sabía que se les venía la noche. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que nos permite interpretar políticamente todos estos hechos que se han dado en el Consejo de la Judicatura, en la Asamblea Nacional, en la Fiscalía, justamente porque aquí lo que se pretende es generar un escenario de impunidad y de favoritismo para algunos usuarios de la función judicial. Doctor Parcillo Gijón, por lo que usted nos ilustraba con el dictamen 122-22 de 25 de octubre del 2023 de la Corte Constitucional, ¿pudiera llegarse a la destitución de estos asambleístas que atropellen? Por eso, precisamente, el lunes último, la fiscal general pidió certificación de la Secretaría General de la Asamblea Nacional que dé a conocer el orden, las solicitudes de juicio político, en qué condiciones está, en qué instancia, basado precisamente sobre este dictamen que usted nos ha ilustrado de la Corte Constitucional. Sin duda, Miguel, en el Estado de Derecho se ejerce un poder limitado, circunscrito por las leyes. No hay poderes absolutos o totales. En un Estado de Derecho, las potestades públicas son regladas y estamos dentro de derecho público, como muy bien usted lo ha anotado. El Estado de Derecho prohíbe la arbitrariedad de manera concreta. Por eso es que me he permitido traerle y le voy a dejar en su mesa de trabajo esta sentencia, reitero, 122-22-JC/23, que puede significar, si es que los asambleístas pisotean la Constitución y la ley, puede significar que regresen a casa. No podemos seguir así.
No podemos, dentro de una situación de caos generalizado, apreciar que una asamblea únicamente hace el juego a los intereses de las narcomafias. Lo digamos claramente. El narcotráfico, la narcomafia ha penetrado la institucionalidad. Y lamentablemente vemos que el valor de la palabra de los líderes, ya sea parlamentarios o a nivel nacional, cada vez pesan menos. Pero si dijeron que iban a honrar la palabra. Cada vez pesa menos. Le voy a recordar. El ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, sale reiteradamente a decir, incluso ya se molesta con los comunicadores, porque les dice: he dicho más de 20 veces que los socialcristianos no vamos a apoyar el juicio contra la fiscal. ¿Y por qué vota por el juicio? Le pregunto a usted quién votó, quién ayer procedió al archivo en unos casos y a la suspensión de 4 procesos que estaban a la cola. Precisamente una legisladora social cristiana. El presidente de la República, en una charla que tuvo, yo diría en la única entrevista que concedió a Gonzalo Ruiz Álvarez, le dice que jamás votarán en favor del juicio político en contra de la fiscal. Usted ha hecho bien en leer... Perdóneme, los 2 vocales del CAL, el señor Egner Recalde, uno de ellos, del bloque del presidente Noboa, votó a favor. Quiero destacar que usted ha leído el informe técnico que se da al interior del CAL, donde se sostiene que la prueba que ha sido anunciada por la interpelante no se ajusta a lo que establece la Constitución y la ley. Entonces, la calificación del CAL deviene en una calificación ilegal. Estamos acumulando ilegalidades, estamos acumulando en este proceso una serie de situaciones que van atropellando el mismo. La Constitución de la República, en su artículo 195, establece con claridad meridiana que la Fiscalía tiene como deber dirigir, de oficio a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal. Durante los procesos ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de la víctima. Pero curiosamente se le lleva a juicio político y la acusación constitucional. Reitero, porque es importante, no es solamente una una acusación simple. La acusación es constitucional. Y por eso es la importancia que tiene el dictamen y la sentencia de la Corte Constitucional. Retorno. La acusación constitucional por la que se le lleva a juicio político a la doctora Salazar se hace por falta de legitimidad para el ejercicio del cargo y otro tipo de supuestas irregularidades. Entonces, estas están fuera de lo que establece con claridad el artículo 195 de la Constitución de la República. Debería ser desestimada, desechada esta demanda por improcedente. Una ronda final sobre un tema. ¿Qué debiera pasar entonces, asambleísta Pedro Velasco, en la Asamblea Nacional? Quienes han venido atropellando procedimientos, quienes hablan de honrar la palabra y dicen una cosa y hacen lo contrario con los votos. ¿Qué debiera pasar? Y un comentario también para este jueves. Está previsto el pronunciamiento de una jueza de Quito de acción de protección sobre el caso 7 jueces nacionales. En este entorno, ¿qué debiera pasar? Por favor. Lo que debe pasar al interno de la Asamblea es de que quienes han pretendido pasarse por encima de la Constitución y la ley sean observados directamente por el Pleno, porque hoy lo que se aduce es que siempre están buscando como la válvula de escapes que nosotros proponemos, la comisión propone, pero el Pleno es el que resuelve. Están confundiendo los conceptos y los términos. Al Pleno no le dan la facultad para calificar un juicio político. Esa no es facultad. La ley orgánica de la Función Legislativa le determina claramente que es la comisión de fiscalización que aboca conocimiento y da trámite.
como supuestamente no quieren supuestamente mancharse, untarse sobre esa serie de ilegalidades de incumplimiento de la ley, quieren trasladar al Pleno para que sea el Pleno en definitiva el que resuelva o que avale lo que se están haciendo. Y yo en algunas ocasiones lo he advertido públicamente y en esta ocasión no va a ser la excepción, porque los asambleístas, como bien analizábamos, somos responsables de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer. Si nosotros nos apartemos de la Constitución y de la ley, tenemos que responder de nuestros actos. Y sí veo, lamentablemente tengo que reconocerlo, que hay algunos colegas asambleístas que ni siquiera se toman el tiempo para revisar lo que determina la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de nuestras facultades, de nuestras atribuciones. Y después, cuando vengan las acciones para devolver lo irreparable, lo que se hizo mal, ahí van a estar bastante preocupados. Se tomó una decisión hace algún tiempo atrás, cuando tuvimos así inconvenientes en la Comisión de Fiscalización, y porque supuestamente el Pleno es la máxima instancia, cuando no existen los asambleístas, que ya fueron los interpelantes en su momento, cuando asumíamos nosotros como miembros de la Comisión de Fiscalización, ¿qué es lo que se resolvió? Que el Pleno permita que formen parte de esa apelación otros asambleístas interpelantes. Y eso ya se lo hizo antes. Y hoy ya no será válido eso, hoy ya no tiene cabida esa posibilidad de que sean reemplazantes, porque un juicio político no es que porque termina un periodo se terminan los juicios políticos, el juicio político es uno solo, el juicio político continúa. Y si es que ve que no hay mérito para que continúe un juicio político, ahí sí va al Pleno, ¿para qué? Para que el Pleno resuelva el archivo del juicio político después de haberse observado el procedimiento que está establecido en la ley. Así es que las cosas no hay que inventarlas, solamente hay que cumplirlas, hay que respetarlas. Pero cuando sí se ve claramente que hay intencionalidad de hacer tabla rasa y en combo se toman decisiones, a mí se me parece algo catastrófico lo que ayer se dio, que propone una persona como moción que se archiven todos los juicios políticos. ¿Y en base a qué? Si cada proceso es independiente, es autónomo, cada proceso tiene que tener su tratamiento específico. Se dice inclusive en una parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se pueden acumular procesos políticos, juicios políticos cuando hay identidad de personas y conexidad de hechos. Acá son totalmente diferentes. Cada uno fue planteado por una causal diferente, por un incumplimiento de funciones diferente. Por lo tanto, sí estoy yo sorprendidísimo de lo que ha pasado, y además de sorprendido también creo que el pueblo ecuatoriano indignado porque no se puede seguir con este tipo de acciones. Y después de esto se sale a pregonar, decir que supuestamente estamos tomando decisiones trascendentales. ¿Qué decisiones trascendentales cuando se está violando la ley, cuando se está irrespetando la Constitución? Cuando solucionemos problemas de fondo, ahí podremos decir que estamos devolviendo por lo menos esa confianza al pueblo. Pero vuelvo a insistir, también tenemos que ser justos. Hay colegas asambleístas que tienen bastante criterio, que tienen también sobriedad en ello, y creo, apelando precisamente a ello, debemos nosotros estar pendientes de las acciones que se hagan sobre estos temas de juicio político, de fiscalización, y lo propio con lo que se pretende hacer con la fiscal, que si ya hay un criterio que no es vinculante desde luego de la Unidad de Técnica Legislativa, pero hay que tomarlo en cuenta. Si dice que incumple, que deben subsanarse estos vacíos, estos procedimientos, hay que tomarlo en cuenta, pues no se puede votar por votar, porque yo tengo la razón de la fuerza de la mayoría de votos, no me importa el respeto a la ley. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Doctor André Benavides, estos dos temas, el uno, ¿qué debiera pasar en la Asamblea Nacional? A veces uno sueña con el respeto al ordenamiento jurídico cuando esto debiera ser la norma permanente de toda autoridad, de todo ciudadano. Y segundo, un comentario respecto de la acción de protección que debe, al menos esa es la previsión, que debe resolverse hoy en Quito respecto de este cuestionado proceso de designación de los 7 jueces nacionales, cuando el que dirige este momento va a recibir formulación de cargos. El proceso está caído ya. Doctor André Benavides. Miguel, de la Asamblea Nacional podemos esperar cualquier cosa, ya que ya vemos cómo la Asamblea Nacional ha actuado respecto de la solicitud y trámite de estos juicios políticos. Vemos cómo de manera discrecional y subjetiva
algunos procesos son archivados, bajo la muletilla de que el Pleno es la máxima instancia de la Asamblea Nacional. Se pretenden tumbar otros juicios políticos. ¿Con qué finalidad, Miguel? Con la única finalidad de que el juicio político a la fiscal general del Estado llegue lo antes posible. Ese es el objetivo, esa es la consigna. Por eso es lo que hacen maromas y artificios jurídicos para ver cómo esos trámites que están represados pueden ser despachados a la brevedad del caso. Y por eso es lo que han archivado en combo algunos juicios políticos y otros han mandado al Pleno de la Asamblea Nacional. Por otro lado, recordar, estimado Miguel, porque aquí algunos asambleístas piensan que la inmunidad parlamentaria les protege sobre todo, incluso los pecados que están cometiendo, incluso fuera de actividades legislativas. Pero lo que hay que recordar, Miguel, es que el 128 de la Constitución nos dice que los asambleístas no podrán ser responsables civil ni penalmente por sus actuaciones, opiniones y todo tipo de ejercicio del cargo de asambleísta. Pero lo que no te dice el 128 y que no te protege tiene que ver con la responsabilidad constitucional y administrativa que puedes tener en ejercicio de sus funciones. Así que ese blindaje, esa inmunidad, solo es para el tema civil y penal, porque en el ámbito constitucional no te alcanza la inmunidad respecto de una posible destitución por parte de la Corte Constitucional si es que en su momento incumples el dictamen que en su momento lo hizo respecto de la designación de autoridades por parte del CPCCS transitorio. Así que hay que estar alertas, pendientes de lo que hace la Asamblea Nacional. Ya vemos cómo utilizan las maromas, piruetas jurídicas para tratar de justificar lo injustificable, para apretar el acelerador y censurar y destituir a la fiscal general del Estado. Por otro lado, la acción de protección que debe ventilarse hoy, por favor. Excelente pregunta, estimado Miguel. El juicio que se va a llevar a cabo, este proceso de carácter constitucional en el cual se ha impugnado el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, es totalmente procedente, es totalmente viable y debe ser una muestra clara del respeto a la institucionalidad y principalmente a la Corte Nacional de Justicia. Porque lastimosamente aquí lo que se pretende es nombrar jueces a dedo, jueces que respondan al interés de turno, jueces que respondan a este malhadado Consejo de la Judicatura. En ese orden de cosas, esa acción de protección tiene que ser aceptada porque existen graves irregularidades y violaciones a derechos constitucionales en contra de aquellos abogados, de aquellos colegas que están terciando por un cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia. Y en ese orden de cosas, el concurso debería ser declarado desierto ante tanta irregularidad y volver a foja cero. Porque aquí vemos que también el Consejo de la Judicatura, tratando de amistarse con algunos jueces, emite una resolución y ahora dice que los jueces van a tener 9 años en el ejercicio de sus funciones respecto de aquellos que fueron a reemplazar por 3 a 6 años o 6 años cuando conocían cuál era el periodo para el cual estaban siendo designados. Entonces, espero que la justicia en el país acepte esta acción de protección. La jueza constitucional que está, o juez constitucional que está tramitando aquello, dicte una sentencia que permita tener seguridad y certeza jurídica y obviamente que garantice la institucionalidad de la función judicial. Doctor Parcillo Gijón, ¿está caído el proceso, le pregunto, el proceso de designación de 7 jueces nacionales en el escenario que la función judicial hoy determine en la acción de protección, que se rechace lo que ha planteado el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, doctor Paulo Caña? En el escenario que haga, ¿va a seguir un proceso desde la cárcel, proceso de los jueces, el doctor Vilman Terán? ¿Es sostenible esto o está caído este proceso, por favor? Definitivamente estoy seguro que el concurso trucho para la designación a dedo de nuevos jueces nacionales está en el piso. Recuerde, Miguel, esta tarde un juez constitucional dará la razón
a la demanda muy bien fundamentada por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ocaña. Tenga usted la certeza de que esto va a ocurrir. Permítame hacer un comentario, me parece que estamos en la parte final de este programa. Luego de la suscripción de la muerte cruzada, que envió a la casa a los integrantes de la anterior Asamblea Nacional, el país sintió un gran alivio. El país estuvo verdaderamente contento porque además se acortaba el periodo de un gobierno que le había fallado al pueblo ecuatoriano. Al parecer, la clase política no aprende lección alguna. Al parecer, siguen exactamente reeditando la misma inconducta. Al parecer, quieren que el poder ciudadano ejerza en las calles su determinación de rechazar este tipo de acciones que se alejan a las verdaderas necesidades de un pueblo que reclama a gritos por seguridad, que pide trabajo y empleo, que pide salud pública, que pide educación, que reclama justicia. No, la Asamblea Nacional con su Santa Alianza o con ese pacto de el silencio total, sigue con una agenda única, sigue en una línea en contra de los verdaderos intereses del Ecuador. Una opinión rapidísima. ¿No será que están presionando estos sectores al juicio político de la fiscal general para que se apruebe y den los votos para un proyecto urgente en materia económica, lo cual sería vergonzoso de cara al país? Eso ya quedó develado. Eso es una verdad. Pero tenga usted la seguridad, Miguel, que esto va a cambiar. Porque la lucha denodada, la valentía, la eficacia, la certeza de una funcionaria está determinando que en el Ecuador nadie está por encima de la ley. De tal manera que busquemos que la clase política, que el presidente de la República ya le diga finalmente al Ecuador cuál es su plan Fénix, ya le diga finalmente al Ecuador cómo vamos a avanzar. Sabemos que es un gobierno de media hora, apenas durará año y medio, no le podemos exigir un cambio de la noche a la mañana, pero al menos sí tenemos que exigirle concreciones en algunos elementos fundamentales y esperemos que la Asamblea Nacional se sacuda frente a las verdades que hemos no solamente referido en la mañana de hoy, sino que de manera constante se ha venido insistiendo alrededor del incumplimiento con la Constitución y con la ley. Le dejo, Miguel, el resultado, el dictamen de la Corte Constitucional, porque este puede significar el fin de esta mediocre asamblea. Bien, muchas gracias a los juristas, doctor Patricio Gijón, en estudios, el constitucionalista doctor André Benavides y al asambleísta Pedro Velasco. Aquí se necesitan pronunciamientos claros. Por ejemplo, el gobierno, ser coherente, honrar la palabra. Si dijo que iba a defender a la fiscal, no voten como ya lo hicieron 2 de sus delegados en el CAL. Aquí tienen que definirse las cosas o simplemente el país no va a avanzar, va a quedar sujeto al crimen organizado. Muchas gracias, muy amables a Pedro, André y a Patricio. Buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación, Miguel. Buenos días. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad para hablar de la crisis eléctrica. 2 invitados, el ingeniero Miguel Robalino, experto en temas energéticos, y Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.